Hola, hoy vamos a hacer un viaje a la mente de uno de los grandes, de los gigantes de la sociología, Max Weber. Vamos a intentar entender juntos esas fuerzas, a veces invisibles, que según él dan forma a nuestro mundo, desde lo que decidimos cada día hasta las enormes estructuras de poder que nos rodean. Y todo, absolutamente todo, arranca con una pregunta que parece sencilla, pero que es la madre de todas las preguntas. ¿Por qué la gente hace lo que hace? Esta fue, digamos, la gran obsesión que movió todo el trabajo de Weber y va a ser nuestro punto de partida. Bien, aquí tenemos nuestra hoja de ruta. Empezaremos viendo que la realidad es mucho más compleja de lo que parece. Después bajaremos a la base, al individuo y a lo que hace. Veremos qué herramientas usaba Weber para analizar todo esto, y desde ahí volveremos a subir para entender el poder, el capitalismo, y al final tendremos una visión completa de su pensamiento. ¿Listos? Pues venga, al lío. Primera parada, la realidad multicausal. El propio subtítulo ya nos da una pista clave, ¿eh? Aquí no valen las respuestas simples. Para Weber, esto está clarísimo. La sociedad no es una ecuación simple de causa-efecto. ¿Qué va? Es muchísimo más rica. Pensemos, por ejemplo, en algo tan actual como el teletrabajo. No apareció solo por la tecnología, no. Es una mezcla de un montón de cosas. Una crisis sanitaria, por supuesto, pero también cambios en la cultura de las empresas, la necesidad de ahorrar costes y hasta nuevas políticas de conciliación. Todo está conectado. Así que la primera lección de Weber es: olvidémonos de las explicaciones fáciles. La realidad es como un enorme tapiz tejido con hilos de todo tipo. Vale, si todo es tan complicado, ¿por dónde narices empezamos a tirar del hilo para entender algo? Pues Weber lo tenía clarísimo. Hay que empezar por la base, por el individuo y lo que hace. Esos son los ladrillos con los que se construye todo lo demás. Y aquí llega el concepto clave de todo esto, la acción social. Ojo, que no es cualquier cosa que hacemos. Por ejemplo, si tropiezo y me caigo, eso no es una acción social. Pero si al ver a alguien le hago una reverencia, eso sí que lo es. ¿Por qué? Pues por dos motivos. Primero, porque tiene un significado para mí. En este caso, mostrar respeto. Y segundo, y esto es fundamental, porque lo hago pensando en la otra persona, en cómo va a reaccionar. No es solo moverse, es actuar con una intención y teniendo en cuenta a los demás. Y para que no nos perdamos en la inmensa variedad de motivaciones humanas, Weber nos da una especie de clasificación. Está la acción racional orientada a un fin, que es por estrategia, hago esto para conseguir aquello. Luego la racional orientada a un valor, que es cuando actúas por principios, porque crees en algo y te da igual el resultado. La afectiva, bueno, esa sale de las tripas, es pura emoción. Y la tradicional, que es básicamente el porque toda la vida has hecho así. Pero cuidado, que no son cajas cerradas, ¿eh? Son más bien herramientas para entender por qué hacemos lo que hacemos. Muy bien, ya sabemos que hay que mirar al individuo. Pero ¿cómo lo estudiamos de una forma seria, rigurosa? Pues para eso está la caja de herramientas de Weber. Su método principal es la sociología comprensiva, y la palabra lo dice todo, comprensiva. No se trata solo de describir lo que la gente hace, sino de comprender por qué lo hace. El objetivo es meterse, por así decirlo, en la cabeza de las personas para pillar el significado que le dan a sus acciones y a partir de ahí explicar qué consecuencias tiene eso en la sociedad. Y para esta tarea de comprender, tiene un instrumento súper interesante, los tipos ideales. Mucho cuidado con el nombre, no significa que sean perfectos o deseables, para nada. Un tipo ideal es más bien como un modelo puro, una versión exagerada de la realidad que nos sirve de referencia. Piensen en una caricatura que exagera la nariz o las orejas para que reconozcamos al personaje al instante. Pues esto es lo mismo. Vale, ¿y esto para qué sirve en la práctica? Pues para un montón de cosas. Nos permite comparar casos reales con ese modelo abstracto para ver en qué se parecen y en qué se diferencian. Nos ayuda a resaltar lo más importante de un fenómeno y, sobre todo, funciona como una hipótesis para guiar la investigación. Y lo mejor de todo es que no son leyes escritas en piedra. Si descubrimos algo nuevo, el tipo ideal se ajusta o se cambia. Son herramientas vivas, pensadas para un mundo que no para de cambiar. Venga, pues ya tenemos la base y las herramientas. Ahora vamos a subir un poco la vista. ¿Cómo conectamos todas estas acciones individuales con algo tan grande como el poder o los conflictos sociales? Aquí Weber hace una distinción que es fundamental. Una cosa es el poder y otra la dominación o autoridad. Poder, en crudo, es la capacidad de que te hagan caso, aunque sea a la fuerza, pero la dominación, eso es otra historia. Ahí la gente obedece porque cree que quien manda tiene derecho a mandar. Aceptan que es legítimo. Y esa palabrita, legitimidad, lo cambia todo. Es la clave para entender por qué funcionamos como sociedad sin que todo sea un caos. Y claro, donde hay poder, hay conflicto. Pero para Weber, a diferencia de otros teóricos que lo reducían todo a lo económico, el conflicto tiene tres frentes. Por un lado, las clases, que luchan por la pasta, por la economía.
Luego, los grupos de estatus, que compiten por el prestigio, el honor, el estilo de vida. Y finalmente, los partidos, que luchan directamente por el control político. Lo interesante es que estas tres cosas no siempre van de la mano. Puedes tener mucho prestigio pero poco dinero o al revés. La cosa es mucho más compleja. Y con todo esto en mente, llegamos a uno de los análisis más famosos y, la verdad, más fascinantes de Weber, el origen del capitalismo. Y aquí, agarraos, porque la conexión que propone es de las que te dejan pensando. Pero, un momento, antes de saltar a eso, necesitamos una última pieza en el puzzle, el concepto de racionalización. Para Weber, esta es la gran tendencia del mundo moderno. Es esa obsesión por organizarlo todo de forma eficiente, calculada, predecible, desde cómo funciona una fábrica hasta cómo organizamos nuestro tiempo. Es, por así decirlo, el sistema operativo de la modernidad. Y aquí es donde Weber hace su jugada maestra. Conecta esta racionalización con la religión. La cosa va así. Ciertas ideas de la ética protestante, como la de la predestinación, crearon una angustia existencial tremenda en la gente. Para calmarla buscaban señales de que estaban entre los elegidos para salvarse. Y una de las mejores señales era tener éxito en el trabajo. Esto les llevó a currar como nadie, a ser superdisciplinados y a ahorrar cada céntimo. ¿El resultado inesperado de todo esto? Pues que, casi sin querer, empezaron a acumular una cantidad de capital bestial. Y esa mentalidad, ese espíritu, fue el caldo de cultivo perfecto para el capitalismo. Una idea religiosa que acaba transformando la economía. Es alucinante. Bueno, pues ya estamos llegando al final del recorrido. ¿Con qué nos quedamos de toda esta visión del mundo tan weberiana? Yo creo que esta frase lo resume todo a la perfección. La realidad de la vida social es el efecto de incontables acciones individuales llenas de sentido. Es decir, que por muy grandes que nos parezcan las estructuras sociales, la política o la economía, al final del día todo se reduce a la suma de millones de pequeñas acciones, cada una con su propia intención. Así que, si hay que quedarse con una idea final, es esta. La sociedad está multideterminada. No hay una única explicación para nada. El cambio viene de la acción de personas de carne y hueso que se mueven en un tablero de juego súper complejo, con tensiones económicas, culturales y políticas a la vez. Nada es blanco o negro. Todo está conectado, y el motor de todo son nuestras acciones con significado. Y con esto, Weber nos lanza un guante. Nos deja una pregunta que, un siglo después, sigue siendo increíblemente actual. ¿Qué significados ocultos y qué racionalidades invisibles están impulsando nuestra sociedad hoy en día? Ahí queda eso. Las herramientas para empezar a buscar la respuesta, al menos, ya las tenemos. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este análisis.